Auditorio, buenas tardes. Pues nos encontramos aquí en el bello municipio de Banderilla, en la Casa de Cultura de esta linda ciudad. Y bueno, precisamente nos dará una visita guiada el director de la Casa de la Cultura, Arnoldo Romero. Arnoldo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Bienvenidos. Gracias. Pues adelante. Queremos que nos des un tour. Por supuesto, claro que sí, bienvenidos. Gracias. Aquí vemos un mural, si nos pudieras platicar. Mire, la Casa de la Cultura es un espacio cultural que tenemos aquí en nuestra población de Banderilla, que era un espacio de mi familia, de mis bisabuelos. Por eso, de alguna manera, también quisimos recordar un poco a través de un mural el trabajo de ellos y de lo que nos heredaron y nos dejaron. Aquí en este espacio tenemos a mi abuela, bisabuela, que era de origen austriaco. Mi bisabuelo, que era el esposo de ella. Tenemos al hijo de mi bisabuelo también. En ese tiempo ellos tenían 5 ranchos aquí en el pueblo y que eran hacendados de aquí de la población, con muy buenas costumbres. Aquí hay una iconografía muy importante también de lo que se ha encontrado en Banderilla. En este espacio tenemos que en la fundación de 1765 llegaban los carruajes, obviamente estábamos en la Nueva España, y llegaban los carruajes en este espacio porque era el camino real, el camino nacional. Hay muchas leyendas referente a esto, ya que en ese tiempo circulaba mucho el oro y había también actos de pillaje. La iconografía de Banderilla habla precisamente de unas banderas que daban el paso, roja que tenían que parar y blanca que tenían que caminar, seguir su camino. También podemos hablar de las postas, que les llamaban, que eran lugares de descanso y que eran muy importantes, ya que ahí también dormían para el otro día iniciar nuevamente el viaje. Banderilla tiene mucha historia. También podemos comentar que en la época prehispánica también se encuentran varias esculturas muy importantes. Estas esculturas son totonacas totalmente, es una cultura totonaca a la que nos pertenece, y esta es la diosa de las nubes. Estas piezas fueron encontradas en la población aledaña a Banderilla de Xaltepec. Actualmente se encuentran en el Museo de Antropología expuestas y están dedicadas precisamente a lo que es la agricultura. Esta también es una escultura muy bonita que habla también de las estaciones del año y las estaciones de siembra. Y ahí es lo interesante. En este espacio también, aquí está mi señora madre, que es la fundadora de la Casa de la Cultura. Ya tenemos ya 42 años trabajando en este espacio y ella tuvo la idea a bien de hacer este espacio cultural para la población. Y aquí ella nos presenta lo que es la vestimenta totonaca. Es el fajillo y es la falda, y en este espacio también el símbolo del colibrí. Es así como también Banderilla se conforma a través de sus tradiciones y costumbres. En este espacio cultural tenemos ya muchos niños que, como pueden ver, pueden apreciar. Siempre ha sido una escuela donde nosotros como maestros tenemos la posibilidad de aportar nuestra enseñanza a ellos. Y tenemos alumnos ya que están dibujando muy bonito. Es una satisfacción muy especial para nosotros seguir contribuyendo en nuestro pueblo como tal, y que los niños vengan a aprender aquí y que también encuentren siempre un espacio, porque a veces los espacios son muy limitados. Culturalmente, cada población tiene la característica de que hay mucho niño que son valiosos y que de verdad con un poco de enseñanza les podemos dar ese lustre que necesitan para que ellos puedan incluso retomar una carrera universitaria y ser buenos profesionistas. Es por eso que nosotros apostamos siempre por la educación y por la cuestión cultural. Entonces, como pueden ver, aquí en este espacio están varios niños y niñas que a pesar de su corta edad ya dibujan excelentemente bien. Emiliano es un alumno muy avanzado y como pueden ver, él ya maneja varias técnicas
Él tiene ahorita, está haciendo esta vaquita aquí del pueblo, y pues es una acuarela, y como pueden ver maneja muy bien la teoría del color y la forma, la cuestión de la composición. Emiliano ya también, orgullosamente, hasta aquí de Banderilla, ya ha ganado también concursos de dibujo, y es así como también de alguna manera nos representa a nosotros y de todo lo que ha aprendido, obviamente con todo el apoyo de sus papás, que es muy importante. Siempre el apoyo de los padres es fundamental. Como pueden ver aquí, también tenemos murales que hablan precisamente de la historia de México y que también a través del color representamos alguna iconografía de personajes de la historia que son muy importantes, como Miguel Hidalgo, Morelos, Iturbide, y bueno, una simbología también que habla de lo que es nuestra nación y también nuestra religión, que también como estandarte tenemos la Virgen de Guadalupe. Pues este espacio está dedicado culturalmente siempre a esta labor y queremos continuar, la verdad, aportando para toda la población y para la gente que nos visite, como ustedes también, que se den cuenta de que Banderilla es un pueblo pues muy valioso y que tiene también mucha tradición. En este espacio tenemos también otro mural que habla precisamente de la fundación. Fíjense que hay algo característico. Antes, la simbología del quetzal es muy importante. El quetzal, a pesar de ser oriundo de Guatemala, es un ave migratoria que cuando había mal tiempo en Guatemala, en el país guatemalteco, emigraba por Chiapas, entraba por Chiapas, emigraba directamente aquí al Cerro de la Martinica. Anteriormente, en la época prehispánica, se llamaba el Cerro de los Chapulines, pero cuando llegan visitantes de las Antillas, que precisamente venían de Martinica, la gente del pueblo optó por decirles por dónde están los de la Martinica, y así se le quedó. Pero la verdad es un cerro muy bonito, donde también hay mucha tradición, han venido a hacer muchos videos y donde el símbolo principal es el colibrí. Como se pueden dar cuenta, Banderilla, esa es la iglesia, se funda en 1765 y sí lo que son los carruajes. Eso es algo muy importante que también distingue a nuestro pueblo, por eso se llama así, Banderillas, que se debería de llamar así. Pero en la época de la colonia y la época prehispánica se llamaba el pueblo Nuestra Señora de Guadalupe. Ya después llega lo que es la Nueva España y ya le cambian el nombre a Banderilla. En esa época había 100 familias españolas aquí, de buenas costumbres. Incluso tenemos un periódico donde Humboldt narra su travesía por todos estos espacios y habla precisamente de esta población donde existen 100 familias españolas de buenas costumbres. Entonces, es muy interesante la recopilación de la historia y sobre todo de los espacios como ustedes, la labor que hacen, que los felicito, porque así también de alguna manera nos dan a conocer como un pueblo importante en la cuestión cultural. Pues sí, son unos cuadros muy hermosos, unas pinturas preciosas que nos transportan a la fundación de Banderilla y su Así es. historia. Nos comentaban los visitantes como ustedes que esta casa es de las primeras del pueblo y les parece muy interesante porque parece que entras a otra época, ¿no? Porque como pueden ver aquí todavía no existe el modernismo, todavía tenemos cuestiones muy antiguas como este reloj. Esta fotografía es de mi bisabuela. Aquí está mi bisabuela precisamente en este lugar en 1878 y este reloj que pueden observar aquí es este. Entonces se imaginan todo el tiempo que ha permanecido en este lugar, sobre todo el tiempo que ha visto pasar, ¿no? Con el tic-tac del tiempo, pero que nosotros de verdad tenemos este espacio con mucho cariño, porque nos recuerda mucho al trabajo de ellos, principalmente. Arriba tenemos una réplica de Miguel Ángel, ¿no? Así es una réplica de Miguel Ángel de la Creación. Y pues, como pueden ver también aquí, tenemos variedad de pinturas también que son alusivas a lo que es la historia, en este caso en la época de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Buonarroti, y siempre tenemos a bien a ver a que los niños también conozcan un poco la cuestión de la historia del arte. Esta cocina
también que tenemos aquí en la una cocina tradicional de aquí de la casa. ¿Sí? Y mire, tenemos algunas colecciones también de algunos objetos que eran de la familia y como puede ver hay variedad también de botellas y de tazas y todo lo que es, que nos habla precisamente de la época, cómo vivían. Y podemos decir que mi familia de alguna manera eh, tuvo esa longevidad y también el haber a través de su trabajo de aportar siempre algo a nuestro pueblo. Y más que nada aquí está lo que es todo lo tangible, porque lo intangible ya no existe. Pero siempre es bueno preservar todo esto que es nuestra historia. Esa colección de garrafas de vino está Sí, hermosa. esa colección de garrafones son precisamente provenientes de España, otras de Italia y de lugares que también visitaron mis familiares en su tiempo y que también tenían la comunicación en barco, de que llegaban mucho las cosas en barco hace muchísimos años. Obviamente hoy ya cambió todo, pero lo importante de todo era la travesía y de las cosas que pasaban en el camino y en fin, miles de anécdotas que tenemos de nuestros antepasados que pues hoy lo tenemos como historia, pero siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa jarra que está ahí es muy hermosa. Sí. Esa jarra fácil tiene entre 200 años o más. Son jarras, esos son tazones de cobre, donde aquí precisamente se utilizaba mucho el cobre, porque decían que conservaban mucho también el sabor. Y sobre todo para hacer los dulces. Sí, aquí se hacía mucho el tradicional dulce que se pone los 1 y 2 de noviembre, que le llama, que es de pepita, Ajá. y que hacen figuritas de como palomitas y todo ese tipo de cosas, y que aún sigue nuestra tradición también de los altares. Nosotros no hemos perdido la tradición en realidad de las cosas, porque también los mexicanos son muy valiosos, y la aportación cultural que tenemos y la historia es de verdad maravillosa, y que la verdad todavía no hemos podido descubrir tantas cosas bonitas que hay. Pues sí que es una hermosura esto, lo que son unas joyas, unas verdaderas joyas. Sí, Sí, esta para el agua, así es. que se ponían antes, se llenaban Así con es, el agua. sobre todo Y la frescura que guardaba. eso, la cuestión del trabajo de lo que era el barro, Ajá. que preservaba el agua fría. Sí, sí. Y el sabor, obviamente, que le da una taza de café también en jarro, ¿verdad? Es muy bonita, muy importantes. Aquí hay una colección también de algunos platos que hablan también de la historia de México en secuencia. Y pues también mi familia era muy dada a respetar mucho las tradiciones de nuestros héroes, por eso que también aquí los veneramos de alguna manera y los tenemos presentes. Y desgraciadamente con los nuevos gobiernos, pues han desaparecido la historia de nuestro país. Así es. Porque en realidad ya los jóvenes no conocen a nuestros héroes. O la han cambiado prácticamente a su favor. Pero en realidad, ahorita les vamos a mostrar una biblioteca también. Y por qué la importancia también de volver a los libros. Yo sé que el Internet es un instrumento importante, pero la verdad, la cuestión de retomar un libro y la lectura es entrar a otro mundo. Aquí los abuelitos siempre desde chiquillos nos ponían a leer y nosotros leíamos mucho a Julio Verne y de la Tierra a la Luna, los viajes Viaje al centro de la Tierra, y que la verdad era maravilloso adentrarse a ese pasado, pero que tenías el libro y de verdad era como una puerta del tiempo donde podías trasladar a tanta cosa bonita. Así es, aquí hay también sí, vajilla antigua y las jarras. Algunas que venían también de China en ese tiempo. Fíjese que también nos tocaba mi abuelita que ya existía la nao de China. Ajá. Era una embarcación que traía perfumería, telas, sí. Entonces mi familia también se trasladaba al puerto de Veracruz y entraban. Y bueno, y este tipo de carritos, obviamente mi abuelita la compró de Japón. Miren qué bonita. Y tenemos también algunos jarritos que tienen todavía algo de oro, sí, que le llamaban. Y pues nos damos cuenta que ahora las cosas han cambiado mucho, ya son de menor calidad, pero todavía son detalles que preservamos para que vean, ¿no? Sí, así es, pues aquí estamos con algunos Estas detalles. tazas también son muy antiguas. Sí, muy antiguas. Antes las vajillas venían decoradas de manera hermosa, ¿verdad? Sí,
Sí, porque tenían, aparte esa composición y también que los hacía diferentes de unas a otras, ¿no? Siempre tenían la característica del color o algo diferente. Así es. Las haciendas, o sea, y las casas antiguas son hermosas Sí, claro. y cada casa cuenta su historia, ¿no? Y sobre Sí, todo cuando son preservadas como ustedes lo han hecho, ¿no? No así es. es trasladarnos en cierta forma al pasado. Un Miguel Hidalgo, Lo clásico de las casas el Quijote, antiguas, el Quijote de la Mancha, ¿no? Ese era lo tradicional. ese cuadro de Sor Juana Inés de la Cruz está Así es, hermoso, papel maché. en papel maché, Este, es una obra de arte preciosa, sí. sí, está muy, muy, muy hermoso. Sobre todo en ese tiempo también la época de la poesía que les tocó vivir a mis abuelos, era muy bonita porque pues también nos aprendimos muchas poesías. Mi mamá de hecho es que narra todo precisamente de la historia, de poemas, de tanto poeta que en esa época eran muy buenos en ese aspecto, ¿no? Sí. Por acá pues tenemos algunos cuadros, algunas tallas en madera. Este es como una especie de, Este es un programa del 16 de septiembre. Es muy antiguo, como pueden ver, y aquí en el programa están unas personas que ya lamentablemente fallecieron, pero que eran niños en ese tiempo y que participaban en la cuestión no del tiene la 16 fecha de de la septiembre. edición. Sí, por aquí la tiene, pero eso es uno muy antiguo este programa. Antes los programas de mano eran así, ahora ya son así Sí, sí, chiquitos, ¿no? sí. Sí. Aquí hay más cuadros con Miguel Hidalgo. Sí, como puede ver, se venera mucho a los héroes. Y algunas tallas en madera que son en cedro. Mi mamá es escultora y también aprendió con un alumno de Teodoro Cano, del maestro Teodoro Cano. Por eso les mencionaba que es importante que los buenos maestros también nos acerquemos a ellos, porque tienen la sabiduría y vamos a hacer cosas bonitas bajo su mando. Y bueno, esta es una talla egipcia que habla precisamente de alguna iconografía de los egipcios, donde mencionan varias cosas sobre el libro de la muerte y Sí, todas esas sí. cosas. Pero sí, pues este es el espacio cultural donde se van a encontrar pinturas. Miren, estas tallas en madera son las que hacen mi madre. Qué hermosa. Y todas son alusivas a algún simbolismo mexicano, Prehispánico. prehispánico y mexicano, así como pueden ver. Aquí está la carita sonriente clásica de los totonacas, que somos aquí de nuestro estado de Veracruz, la Coyolxauhqui, y algunas piezas que también son de aquellas épocas, ¿no? De los aztecas y los mayas, sobre todo el símbolo nacional. Aquí es como de Moctezuma, ¿no? Ese sí, así es del emperador. Y tenemos en cuenta muchas cosas aquí en nuestra Casa de Cultura. Como pueden ver, también hay papel maché, Iturbide. Aquí a Zapata ya se le cayó el sombrero, pues por ahí anda, Morelos. Y en este espacio de acá, es nuestra oficina. Aquí es donde precisamente guardamos más cosas importantes de lo que es la historia del pueblo, como fotografías antiguas. Es importante preservar todo eso porque la gente ya tiene una idea de dónde proviene y obviamente en los tiempos que vivieron aquellas personas y cómo vivieron sobre todo, ¿no? Y es así como hemos también conservado algunas fotografías antiguas. Mi mamá hizo alguna donación al ayuntamiento nuevo de nuestro municipio y también el alcalde tuvo a bien tener la idea de tenerlas ahí en el ayuntamiento para que también la gente se dé cuenta de todo lo importante que fue Banderilla. Esta vitrina muy Sí, preciosa. mire, este es un ropero Un muy ropero. antiguo, estilo francés. Ajá. Antes los roperos tenían la característica de esa época que les ponían las Las iniciales. iniciales de quién era el ropero. Sí, sí. Y obviamente aquí tenemos objetos de aquella época de mis bisabuelos que guardaban. Y algunos detalles que tenemos también, como este reflector. Este reflector
es de la Metro Golden Mayer y fue del set de Marilyn Monroe. Este reflector fue donado por un ingeniero aquí a la Casa de la Cultura. Como admiraba mucho a Marilyn Monroe también, pero se tenía que ir, trasladarse con muchas cosas, quiso hacer esta donación. Aquí lo conservamos con mucho cariño. Y les voy a enseñar algo importante. Esta fotografía habla precisamente del tiempo en lo que nosotros como también como Casa de Cultura de hoy respetamos de la ideología que tenía mi familia. Este retrato habla precisamente de este lugar en esta época de 1921, donde tenemos a mis familiares que ya están dando clases de dibujo, de pintura, de calado en madera, obviamente también de costura, que sean bordados, pero ya había actividad en esa época aquí. Por aquí está también la mamá de Jorge Saldaña, la maestra Lolita Saldaña, y la característica de todo esto es que las personas se acercaban siempre a otras que sabían algo y se reunían, hacían grupos y así aprendían. Comúnmente, este espacio cultural se vio siempre lleno de personas muy queridas de aquí del pueblo, algunas conocidas que ya lamentablemente no se encuentran, pero como pueden ver, la vestimenta de aquellos tiempos es algo que hoy nos vestimos de otro modo, pero la verdad fue una época muy bonita, muy hermosa. Dulce, muy... Así es. Y donde todavía hasta para enamorar a una muchacha era algo, cortejarla de una manera muy bonita. Estoy viendo la foto y este calado de madera es marroquí, Así ¿verdad? es, marroquí. Sí, y fíjese que la característica también que tenemos de eso de los árabes, ¿verdad? Que también como conquistaron también España durante mucho tiempo, Sí. pues también tenemos algunas características que nos llevan que a la música que nos gusta y esa ascendencia o descendencia que quizá tengamos por las cuestiones del tiempo, siempre nos llevan a entender que es algo que no se ha perdido y que es muy interesante, muy bonito. Es hermoso poder conservar la historia de la familia y Sí, de la ciudad donde nacimos, crecimos y la historia de nuestros padres, puede decir. este es un hijo de mi bisabuelo. Como pueden ver también, miren la indumentaria, qué bonita. Y sobre todo el bigote que se utilizaba, ¿no? En esa Yo también época. tengo fotos de mi bisabuelo. Sí. Por parte de mi madre, mi bisabuelo, don Manuel Limón, fue alcalde de Tepeyagualco, Puebla, fue el Ah, primer mire qué bien. alcalde, Sí, sí, también sí. eran hacendados. Sí, me imagino. Y fíjese que toda la zona de Puebla, a mí me encanta porque es maravilloso. Adentra uno a la historia de alguna manera increíble. Incluso en Tepeyagualco, en el Palacio Municipal, ahí mi abuelo fue el primer alcalde de Fíjese, Tepeyagualco, no, qué Puebla. honor para ustedes también, de que también descienden de familia que de De, alguna manera ha aportado siempre de algo. los Limón. Ah, mire, no, felicidades, muy bien. Pues mire, en este espacio tenemos también la biblioteca y obviamente algunos detalles. Mire, por ejemplo, aquí la cuestión de la escultura, qué importante, porque aquí podemos ver que tenemos aquí las Las, siete, ay, perdón, las siete virtudes, las ¿verdad? cuatro virtudes. Las cuatro virtudes. A las siete ya me estoy yendo por otro lado de la historia, pero Bueno, hace falta ahorita agregarle otras. así es, quizás se las podamos agregar. Pero mire qué bonito y la característica de cómo los niños dominan también ya lo que es la forma. Es de papel también. Es de papel maché. A lo lejos pareciera que era como de ¿cómo se llama? De yeso, de Sí, algo así. sí, sí, no, pero es totalmente, es puro cartón que comúnmente tiramos, pero aquí lo convertimos siempre en una obra de arte para que los niños tengan esa creatividad, para que el día de mañana no solo sea arte, sino que también se quite el problema, sobre todo del problema que tenemos de la basura, de cómo podemos transformar las cosas que comúnmente tiramos en obras de arte y que puedan ser útiles, porque también exposiciones así de cosas interesantes que uno pueda lograr y hacer, pues eso es lo bonito de la creatividad. Y es, ahí vemos también ahora son escritorios, antes eran los famosos secreters, Así es, ¿verdad? así es. Aquí, esa es una foto que parece que tomaron ya hace muchos, muchos años
y que es muy famosa. Son de verdad fotografías que a través del internet se encuentran, ¿no? No es muy antigua. Este secreter, Sí, esta lámpara es preciosa. sí, fíjese que todo esto obviamente era objetos de aquí de la casa. Los Mire, esta quinques. era una tía también que falleció joven, pero que le gustaba mucho la poesía. Incluso ahí tiene un escrito donde se está despidiendo, como pueden ver con su letra, pero que también menciona una poesía antes de despedirse de este mundo. Entonces eran costumbres de la casa que se tenían porque Y es que la letra es muy pequeña como sí, para leer. sí, así es. Yo la verdad ya no alcanzo a leer lo que dice, pero habla precisamente de una despedida, de una carta. Es hermosa. Este es más antiguo que este es de Así es. aceite, ¿no? Sí, Sí, este es un quinqué ya un quinque ya más más antiguo, moderno, ¿verdad? Sí, está muy bonito. más moderno. Este sí es muy antiguo, Sí, es obviamente de la época el de pedestal de cristal. que no había luz en los pueblos y que utilizaban eso Este ya para... es más reciente, Así todavía sí. es, ahí está una época diferente, Así es, distinta. tres épocas distintas se Sí, pueden ver en los quinques. así es, sí. Y acá tenemos nuestra biblioteca también, donde le mencionaba de la cantidad de libros que tenemos y que pues también pues los leímos y algunos ya no los logramos leer porque la verdad se imagina es algo Sí. más difícil. Hoy con la cuestión del internet se facilita todo, pero el sabor de los libros es lo especial, ¿no? No, es que los libros es otra cosa. Leer un libro es trasladarte a la época, al lugar, Así es, meterte en la historia. sí, así es algo hermoso, la verdad. Acá tenemos, aquí antes en las casas había cuartos de oración, Sí, porque eran muy grandes. Esta es una parte de la hacienda donde tenía 44 cuartos. Hacia arriba nos tocó una parte que convertimos en la Casa de la Cultura. Y este cuadro de la Virgen es precisamente una copia fiel de la Basílica, que es, porque aquí también tenían, le comentaba lo que son los cuartos de oración, y pues siempre tenían también sí, esa, tenían los cuartos de oración hasta con sus reclinatorios así y todo. es, sí, todo eso. Y algunos detalles de estas esculturas del siglo XVI, XVIII, que están por ahí también algunas, que son muy antiguas y que hablan precisamente de esa tradición. Una silla de montar también muy Sí, porque antigua. aquí había ranchos donde también tenían trojes los abuelos, los Estrojes. bisabuelos, y tenían gente trabajando ahí en los ranchos y en el campo y siempre había producción. Entonces aquí también los trabajadores aquí pues desayunaban, comían Con los con trabajadores. los dueños y también compartían algunas cosas que había que hacer al otro día en la mesa. Eso ya se está perdiendo porque hoy nos sentamos y no nos pegamos del celular. Las famosas trojes, ahí se almacenaba el maíz. Así es, así es. Pues es parte de la historia de la casa y la verdad nosotros estamos muy satisfechos. La labor de mi madre como una persona, como una ama de casa común, pero con una ideología muy diferente, ha sido muy importante en el pueblo, que la han reconocido también recientemente, también en la Cámara de Diputados, senadores en San Lázaro, le otorgaron una medalla por el mérito de ser una persona de pueblo, pero que ha aportado algo. Y eso para nosotros es muy satisfactorio. Y así vamos a seguir. Claro, la cultura, fomentar la cultura es la parte, la columna vertebral de un país, de un Así pueblo, es, ¿no? así Porque un es. pueblo sin cultura es un pueblo que nunca va a progresar. No, pero bueno, está en nosotros los mexicanos, ¿verdad? Volver a retomar las cosas que de alguna manera otras personas han tomado por nosotros y que nos corresponden. Y es que desgraciadamente en las familias antes, pues, se fomentaba mucho la cultura, la lectura, Así es. sí, la abuela, la madre, el bordado, el tejido y las pláticas y demás, ¿no? Sí. También las famosas tertulias que ya se perdieron. Sí, todo eso, ¿no? Los bailes, obviamente, en los patios, todo eso ya ha cambiado. La verdad era un banderilla apasionante el que nos tocó vivir. A los otros todavía un banderilla empedrado y con casas muy antiguas, muy grandes, también con cuentos de fantasmas, ¿verdad? Que era también apasionante sentarse a la mesa a escuchar qué había pasado por allí, al vecino, ¿no? Y tantas cosas bonitas que recordamos de este pueblo y pues la verdad
como nativo de aquí del pueblo, yo me siento también muy satisfecho por mi labor como maestro con los niños, porque pues ya piensan de otro modo y ya tienen otra manera de vivir y sobre todo de estudiar y de que querer ser algo. Las clases que se imparten, maestro, son gratuitas. Sí, son gratuitas, son los días, en la semana estamos a la orden, solo que tenemos algunos maestros que dividen sus clases en diferentes horarios, pero nosotros estamos a partir de las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, aquí para servirles. Se da pintura y cartonería. Tenemos escultura, papel maché, dibujo y pintura y también música de lo que es guitarra clásica. Y próximamente vamos a tener ya una maestra también de idiomas que va a hacer el favor de venir acá a apoyarnos y con los niños sobre todo para que aprendamos todos. Pues Sí, auditorio, aquí tienen ustedes, le agradecemos al maestro que nos haya recibido y nos haya guiado por esta casa que cuenta la historia, así es, ¿verdad? Y bueno, pues ya sabe, los domingos no nada más es ir a venir a Banderilla, que tenía fama nada más de venir a comer a comer chicharrones. chicharrones, ¿no? También hay lugares donde está la historia de Banderilla y la historia y parte de la historia de nuestro país es muy importante y sobre todo fomentar la cultura, la lectura, como precisamente el maestro Marco Antonio Figueroa Quinto Por supuesto, es uno de los que le personajes enviamos que un gran sí. saludo, un personaje también y que siempre estamos a la orden también junto con su familia, con ustedes que son bienvenidos aquí a esta casa. Pues así es precisamente. Perfecto, bueno, maestro, abogado, un gran abrazo, ya sabe aquí es su casa y ya pronto tendremos nuevamente la actividad aquí con ustedes y este espacio también es de ustedes, es su casa. Pues precisamente también nos acompaña en la grabación de las entrevistas el director del Corporativo Figueroa Comunicación, Marco Antonio Figueroa Por García. supuesto, yo creo que Marco también la visión que tiene. Es importante que en la familia siempre tengamos una persona que obviamente dirige las cosas, pero que también nosotros podemos aprender mucho de ella. Y creo que Marco ha heredado no solo la hegemonía de su familia, sino la iniciativa de hacer algo también interesante. Y también Marco pues, es una persona que siempre nos ha apoyado y que también le agradecemos. Él sabe que también es su casa. Pues muchas gracias, Y también la de maestro. usted. Muy amable. Muchas gracias. Ha sido una delicia este recorrido, de veras. A mí me encantan las cosas, las casas antiguas Sí, y ver los muebles y por todo, porque supuesto. es Y también les queremos hacer una invitación al público en general, también jalapeño, para que nos acerquemos más a las poblaciones. Comúnmente siempre nos vamos a las grandes ciudades, pero comentarles que Banderilla tiene mucha historia. Tenemos periódicos antiguos muy que hablan precisamente de datos interesantes de la historia y que muchas veces en los libros ya viene diferente. Pero nosotros tenemos los periódicos del día cuando se suscitaron por ejemplo, cuando entran las tropas estadounidenses por el puerto de Veracruz y todo lo que habla precisamente de qué estaban haciendo, estaban comiendo, cómo salieron, todo eso es una película, la verdad, y eso habla precisamente de la importancia de las hemerotecas, que los periódicos precisamente en ese momento captan toda lo que es la historia. Y pues que vengan gente que se acerque a nuestra casa de cultura, de donde vengan siempre son bienvenidos y aquí les vamos a dar la mejor información de nuestro pueblo para que vean que nuestro pueblo no solo son chicharrones, sino también es cultura y gente muy educada. además comer chicharrones en Banderilla Sí, es por una delicia, supuesto. aunque ya veo que se ha perdido un poco la tradición, porque antes venía uno a Banderilla y encontraba uno por todos lados las mesas con chicharrones, salsa, tortillas de mano. Sí, Y ahora veo que ya no, pero, siempre, cualquier día que viniera uno encontraba unos pero chicharrones. ¿sabe qué, maestra? Yo pienso que eso precisamente es lo que no debemos de dejar nosotros, que Morir. se acabe, porque sucede que en los pueblos también ya llega gente nueva que no conocemos y que viene de otros lugares, son bienvenidos, pero siempre las tradiciones de los banderillenses siempre las tenemos que preservar y defender. No, y desgraciadamente ahorita se me ocurre decir algo que siempre he analizado. ¿Por qué nosotros tenemos que cambiar nuestros antojitos
¿no? Así Los es, antojitos locales, porque cada ciudad tiene un antojito que lo que lo identifica, que caracteriza, lo sí, caracteriza. Y ahora nos vamos por las pizzas, por los hot dogs, por las hamburguesas. sí, Tenemos que también pensar en que nosotros mismos también vamos rompiendo fuentes de ingresos para las así familias de es, los pueblos. así es. Sí es lo importante, sobre todo las recetas de cocina que se quedaron de Ah, de no, las no, no, abuelitas sí. y que pues hay gente que está, nos ha pasado que es gente que está en el extranjero, pues añora regresar a su pueblo y comerse unos frijoles ahí de olla, Con con epazote, epazote, todo eso, y la sí, verdad, eso las lo, salsas lo llevamos en molcajeteadas, la sangre, sí. la verdad. No es, es un arraigo, creo que nacemos con, ya con esa característica los mexicanos de que queremos muchísimo nuestra tierra y sobre todo nuestra cocina, nuestra gente, nuestros niños. Y todo eso a través de la educación no hay que dejarlo morir. Pero sería bueno que los gobiernos, tanto federales, estatales y municipales, hicieran una campaña de voltear los ojos hacia nuestras tradiciones, pero también hacia nuestra comida mexicana. Así es. Porque sí, comer comida francesa, italiana, japonesa, de Sí, todo tipo, es rico, pero la comida mexicana es muy deliciosa y muy variada y además hay mezclas, ¿verdad? De las recetas que hay aquí en México sí. están mezcladas con las gentes que han venido de otros países. Fíjese, maestra, que yo tengo mi ideología, también aparte, en base a todo lo que he vivido y la cuestión cultural. Nunca he entendido por qué los gobiernos nunca hacen de alguna manera esa aleación, ese consentimiento mutuo de tener cerca la cuestión cultural. Jalapa, que antes le decían la Atenas veracruzana, se ha ido perdiendo todo eso porque los gobiernos no quieren hacer compromisos, sobre todo con los ayuntamientos. Yo quiero ser una, de viva voz lo digo y se lo pido también a los gobiernos, que se acerquen más a hacer ese equipo con los pueblos que tenemos cultura, que tenemos una casa de cultura, que obviamente ha ido desapareciendo. Por ejemplo, el IBEC desapareció, ahora ya es otro sistema diferente, pero que no lo dejemos perder, porque si hablamos de la cuestión cultural de Jalapa, mucha gente dice, pero ¿a dónde está? Entonces debemos de volver a acercarnos, a volver a hacer foros culturales, a volver a retomar las cosas que nos corresponden como veracruzanos, pero acercarnos más también a las poblaciones donde hay niños, como acaban de ver, que son muy valiosos y que a veces no tienen la posibilidad de destacar, pues por tener, no tener de verdad una economía para entrar a las grandes escuelas, pero tienen el talento y tienen los buenos maestros que pueden lograr también las cosas de alguna u otra manera objetivamente. Pues yo creo que sí sería muy, muy interesante y muy hermoso que todos nos agarráramos de la mano Así es. para fomentar nuestra cultura en los jóvenes y en los niños, porque pues ya como que ya están viendo más agringados, más europeos, Sí, más el 16 de septiembre nada más es el grito y el relajito, sí. pero pues ya ni conocen los nombres de No, nuestros yo héroes me ni acuerdo parte de nuestra historia. de más chavalón, los bailes de banderas que se hacían en los pueblos y que era la verdad algo bonito, ¿no? El grito de independencia se hacía con mucho respeto y bueno, la gente asistía y ahora ya han cambiado muchas cosas, pero creo que eso no hay que dejarlo perder porque forma parte de lo que es lo cultural nuestro y que nos corresponde como mexicanos. Así es, eran más solemnes los gritos, más respetados, más, Así es, sí. ¿por qué? Porque se recordaba con todo respeto esos días de Sí, los héroes que nos dieron patria. Y le vuelvo a repetir, pues ya hay jóvenes que ni los conocen. sí, han perdido mucho el interés de eso. Yo sí los invito a que se acerquen nuevamente a que guarden el celular cuando están desayunando con sus papás, con sus abuelos, y que se adentren en la historia del tiempo que vivieron ellos. Porque, pues por ley de la vida, los más adultos se van primero, ¿verdad? Pero hay cosas que quería decir el abuelo y no pudo decir porque estábamos en otro mundo. Sirve mucho como tecnología, pero también no olvidemos que también lo más importante es la familia y que nos acerquemos precisamente con ese cariño a revalorar aquella historia, aquellos recuerdos de los abuelos y de la gente bonita que nos heredaron a nosotros. Pues maestro, ha sido un placer platicar Al con usted y le contrario, agradecemos este recorrido y mostrarnos parte de la historia de su familia y, por qué no, parte de la encantado. historia de Banderilla. Muchas Qué gracias. bueno, estamos para servirles.
y aquí estamos, la Ok, Casa de y, Cultura. ¿cómo se llama? Y también algo que sería bueno, aquí en esta Casa de Cultura de Banderilla, un día que trajeras a unas personas de edad y que nos contaran sobre Banderilla. Ahora Cuando sí, tú me el di- día que tú nos Cuando ustedes dijeras, me digan, con ahora mucho sí gusto. estaría bien aquí venir aquí. Sí, fíjate que yo tengo un proyecto que se llama Revalorando la Historia. Mi mamá es la cronista municipal. Precisamente tengo pensado hacer eso, acercarnos más a nuestra gente, a la gente ya que vivió muchas cosas y que también la debemos de tomar en cuenta, porque también su pasado también forma parte de nuestro presente. Así es. Una tarde de café y conociendo la Me historia. parece bien, lo vamos a hacer aquí con Marco y con usted también, maestra, que nos hace el favor de Gracias. venir aquí a su casa. Y Muchas gracias. gracias. Auditorio, pues espero que les haya gustado esta entrevista y que, bueno, pudieron viajar a través de la historia de la Casa de la Cultura de Banderilla, Veracruz. Le agradezco mucho su atención y regresamos. Sí, mencionar que los cursos que tenemos son toda la semana, sábado y domingo no. Tenemos también programado algunos eventos importantes que ya daremos a conocer, pero son en horarios de 4 a 5:30 en la cuestión de clases, pero la Casa de Cultura está abierta desde las 4 de la tarde a las 7:30 de la noche, para que se puedan acercar también a, si necesitan alguna información de los cursos, también tenemos una página de internet que se llama Casa de la Cultura de Banderilla en Facebook. Pues también la dirección y el número de la... La dirección, claro, es Hidalgo número 80, Colonia Centro, aquí en Banderilla, Veracruz. Una referencia y no es comercial, junto al restaurante Las Delicias. Así es, junto al restaurante Las Delicias. Y pues aquí los esperamos para que se den una vuelta por la historia de aquí de nuestra casa y que también sientan que el tiempo no ha pasado, que aquí se quedó en este presente. Así es estar aquí, es como meterse al túnel del tiempo. Así es. Muchas gracias. Sí, maestro, muchas gracias. Y auditorio nuevamente, muchas gracias por su atención y regresamos más tarde con ustedes. Pásenla bonita. Eso, muy bien. Maestro. Iba al Museo de Banderillas, de Casa de Cultos, claro. Sí, qué bueno.